En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de contarles o empezar a contarles mi pequeño testimonio de cómo por medio de la música católica logré acercarme más a Cristo y a la Virgen María, de cómo por medio de la música Jesús tocó mi corazón y de cómo logré ganar esta lucha para iniciar este camino, el cual es lo más hermoso que me ha podido pasar en lo que llevo de vida. Entonces vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedirle que nos dé la gracia del entendimiento y de que cuando Dios, cuando Jesús, cuando la Virgen María nos hace ese llamado a evangelizar, ya sea por la música, por el canto, podamos recibirlo y empezar una gran lucha, el cual puede ser la mejor de nuestras vidas. Una guerra que no es fácil, pero no imposible. También de que ese pequeño testimonio sea ese pequeño empujón para alguien que realmente esté en dificultades, ya sea con aprender por medio del canto, por medio de un instrumento musical, y que realmente logremos evangelizar, el cual es el llamado que podamos sentir. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, como la vez pasada les dije, esta vez les traigo mi testimonio de conversión. Será un testimonio corto, quizás puede ser fuerte, no fuerte, pero espero realmente pueda ser un pequeño empujón, como decía ahora,
para, para esas personas que realmente, no sé, necesitan como un consejo para poder iniciar un camino que la verdad es muy hermoso. Ha sido muy hermoso para mi vida y sé que para muchos de ustedes también lo podría ser. Entonces voy a empezar a contar desde raíz cómo, cómo fue el proceso por medio de mi familia, cómo la Virgen María creó ese ejército para llegar a mi conversión, porque quizás de mi hermosa familia he sido de los difíciles, quizás era una dificultad porque por medio de la oración, de mucha oración, pidiendo realmente que llegara a mi conversión. Entonces voy a contar desde raíz cómo fue ese pequeño proceso para cuando llegué a mi primer retiro de conversión, retiro espiritual de la comunidad de Lazos de Amor Mariano, de que gracias a la comunidad somos lo que somos ahora, una comunidad muy bella a la cual hay que agradecerle mucho. Entonces, contar desde raíz para llegar a mi retiro espiritual de conversión, en el cual la música tocó mi corazón. Fue también un instrumento, también la Virgen María y el Señor se basaron de la música católica, para terminar de tocar mi corazón, que fue lo que realmente más sanó mis heridas, es lo que más eh, logró cambiar muchas cosas en mí. Entonces, para comenzar, ¿qué era la vida? ¿O cómo era mi vida? ¿O nuestras vidas sin Dios? Que realmente siempre uno debe comenzar pensando cómo era antes nuestras vidas sin Dios. Y, y mi vida sin Dios antes era soledad. Mi vida antes sin Dios era un abismo que tenía en mi corazón, en mi alma, que totalmente no intentaba llenarlo con los placeres que te muestran, no sé, el mundo. Que realmente a veces intentas ser feliz, supuestamente. Intentas ser feliz, llenarlo con los placeres de las fiestas, pero que al final tu corazón sigue vacío. Que el único que realmente puede llenar nuestros corazones es Él, con la ayuda de nuestra Virgen María. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de conversión para llegar a mí? Todo comenzó por mi tía. Comenzó por mi tía, de que antes nosotros no conocíamos nada de Lazos de Amor Mariano, no conocíamos de un retiro espiritual. Pero llegó mi tía, que realmente estaba pasando dificultades con su esposo, estaban en unas grandes luchas, y a ella le recomiendan un retiro espiritual. Le recomiendan un retiro espiritual, asiste, va al retiro espiritual, ya a la hora, ya cuando volvió dulce, volvió con un cambio drástico, un cambio que nosotros decíamos, más que todo yo, ¿qué pasó aquí? O sea, volvió con un cambio drástico con su esposo, nos contaban su experiencia maravillosa y como todos que quieran escuchar pero realmente no entienden nada, somos, ok, está bien, sí, solamente escuchamos. Entonces, luego de mi tía, con su esposo, pasa a mis abuelos por parte de mi padre, también van a su retiro de conversión, perdón, a su retiro de matrimonio, cuando ya en el recibimiento, exactamente lo mismo, se veía ese cambio, se veía como el perdón, se veía como, sí, estaba de por medio el perdón, como arrodillándose humildemente, pedía perdón a cada uno de nosotros, entonces uno quedaba como más en shock, ¿no? Decía, wow, wow. Veía como matrimonios, que es en testimonios o los casos que más pasan en retiro de conversión, más que todo de matrimonios, eh, años separados, 9 10 años, y cuando vuelven eh, se perdonan y ese matrimonio se vuelve a juntar, se vuelve a construir, por decirlo así. Entonces uno queda como que wow. Ya luego de mis abuelos a mis padres, pasó a mis padres, que, realmente ahí fue donde yo me di cuenta
cómo la Virgen María iba creando ese ejército, iba creando un ejército que iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Entonces mis padres sí me contaban mucho del testimonio, me contaban sus testimonios de su retiro, sanos totalmente, veían su humildad, ese gran cambio drástico que tenían y yo no me lo creía. Yo decía, ¿qué le hicieron allá? Como todo ignorante o incrédulo, que yo era una persona muy, muy incrédula, muy soberbia, que no creía nada de lo que veía. Veía un gran cambio, pero yo decía, es solo pantalla. Solo pantalla, como famosamente le llamamos, pero no lo creía. Yo decía simplemente eso es algo que se les va a pasar, es algo que simplemente están conmovidos y ya. Luego ya el retiro fue pasando por la prima mía, luego ahí pasaron mi hermano, mi abuela por parte de madre, entonces, y mi primo. Entonces eso fue como que un ejército que fue creciendo porque veía el cambio, veían que hacían el rosario, cosa que me daba mucha pereza, porque me decían, venga, hagamos el rosario, tal cosa. Yo decía que no, era muy normal porque pues rosario es una lucha y para mí siempre ha sido una lucha porque tienes pereza y cosas así. Entonces yo no quería hacer el rosario y yo decía que no, yo era en lo mío, era retirado, eh, yo cada quien en lo suyo. Entonces mi mamá, cuando ya la familia estaba en su lucha, mi mamá oraba mucho. Ahí es donde llega el poder de la oración, porque mi mamá oraba mucho todos. Mi mamá deseaba mi conversión. Ella deseaba que yo me consagrara, que fuera el retiro espiritual más que todo. Eso era lo principal que ella deseaba, que yo fuera a un retiro espiritual. Entonces yo decía, wow, no, tal cosa. Siempre tenía el miedo porque me decía, papi, vaya a un retiro. Y es algo muy hermoso, no te vas a arrepentir, al menos ve, y solo vive la experiencia. Y yo decía, no quiero, luego, no estoy preparado. Me hacían la pregunta de por qué no estaba preparado y no sé, sentía un temor, sentía de que tenía miedo de cambiar, porque veía el cambio en mi familia. Entonces yo decía, no, pues prácticamente tengo miedo a dejar muchas cosas que es lo del mundo mundano. Entonces siempre fue una lucha de mi mamá con mi familia, con mi padre, mi hermano, en esa lucha de conversión. Querían que oraban y yo seguía como con esa negatividad de que no quería. Cuando una vez me acuerdo que mi mamá me aconsejaba mucho de la castidad. Yo me reía, yo decía, la castidad, ¿qué es eso? Mamá me hablaba de la castidad, de que el respeto, respetar a tu pareja y muchas cosas. Entonces yo con mi soberbia, el gran pecado mortal, que es la soberbia, con mi incredulidad, mi ignorancia, decía que no. Decía que no, yo para qué, la castidad, para qué, no. Luego ahí es donde ya por medio de, no sé, de no haber como recibido ese consejo, que desde el corazón mi madre me lo decía, más que todo, eh, queda en embarazo mi pareja queda en embarazo, y es donde ese golpe anímicamente me agarra. O sea, yo joven, un hijo es algo que es difícil y me agarra como esa depresión, me agarra como esas ganas de, no sé, de no continuar. Me ponía a pensar, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Ahora qué voy a hacer yo, cierto? Entonces, o sea, era como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es una lucha inmensa. El, el tener un bebé es para toda la vida, la obligación, yo tan joven, mis estudios y todo eso. El grave error mío fue eh, no haber buscado de Dios, porque en ningún momento busqué de Dios, en ningún momento busqué a la Virgen María,
En ningún momento le dije, Señor, ayúdame. Señor, necesito la fuerza para que me ayudes en esta situación difícil, una situación de que un hijo es una bendición, pero que no era mi momento, de que quizás lo único que estaba haciendo era perjudicarme a mí, perjudicar a mi pareja. Luego me sentía súper solo, me sentía que yo podía solo, con mi soberbia yo decía, yo puedo solo. Era claro que el apoyo de mi familia lo iba a tener, pero decidí navegar solo. Cosa que si no navegas con Dios, no puedes. Si no tienes la oración presente, no puedes. Entonces, entonces cada vez me iba más al abismo y me enredaba en mi problema, me quedaba ahí metido de que sí, yo puedo. Es un grave error que cometí, en el cual ya pedí perdón a mi hijo, porque necesitábamos más apoyo y no quise buscarlo por miedo. Tenía temor, pensé que era una noticia muy difícil. Ya después de un tiempo, ya pues cuando a los 5 mesecitos mi pareja, el bebé fallece, el bebé no logra nacer. Eh, Eso fue súper difícil, o sea, fue el doble de un golpe súper drástico. Cuando ya nos estábamos acostumbrando a él, cuando ya estábamos asimilando la situación que íbamos a vivir, ya íbamos ya tenía muchos proyectos en mi mente, y ahí es donde el bebé fallece. Fue súper difícil más que todo para la madre y para mí, y ahí es donde yo dije, el bebé está y de un momento a otro ya no está. Entonces yo me puse a pensar, ¿será un castigo de Dios? No. Yo pensaba eso, yo decía, Señor, ¿por qué me das a ese bebé y ahora me lo arrebatas? Cuando yo fui a mi retiro de conversión fue donde logré entender muchas cosas, a mi retiro espiritual. Logré entender muchas cosas. Y el Señor no te arrebata, el Señor te da. Lo único que puedo decir que el Señor me dio fue una lección de vida, nos dio una oportunidad de simplemente que vivir en la castidad, de entender más qué es la castidad, de cómo es el respeto mutuo y muchas de esas cosas. Entonces no fue fácil, pero es algo de que fue lo que hizo que yo pensara, necesito un retiro espiritual. Eso fue lo que exactamente me hizo estallar y tomar la decisión de vivir mi retiro espiritual. Ahí es donde ya vivo mi retiro espiritual y todo totalmente diferente. Fue algo muy hermoso. El retiro espiritual fue algo muy hermoso. Eh, ya cuando termina el retiro espiritual todavía tenía como esas luchas, todavía tenía mis ataques, tenía algunas confusiones, pero yo poder decir de qué fue lo que más me tocó en el retiro espiritual es la música. Cada que yo en una charla en la noche escuchaba una canción de invocación al Espíritu Santo y todas esas cosas, yo sentía que algo me tocaba mi corazón, como que el Señor intentaba por medio de la música hablarme. Entonces fue algo muy hermoso que ahí fue donde yo dije, ¿será que esto es lo que yo quiero? Veía cómo servían esos misioneros, que son unos misioneros muy bellos, el misionero de música, tocando su guitarra, y yo decía, yo quiero tocar la guitarra, yo quiero orar, cantarle al Señor, cantarle a la Virgen María. Y veía, y me imaginaba yo cantándole, pero a la vez llegaba a la confusión de que no, que eso era algo que no, a la vez no era para mí. No sabía realmente qué era esa confusión, pero el demonio estaba ahí diciéndome, no, no, esto no es para ti. Cuando realmente yo sentía el llamado, cuando yo sentía de que la música me apasionaba, que la música católica era lo mío, de que yo quería alabarle al Señor, quería aprender a tocar y cantar todo un día a nuestra Madre Santísima. Entonces, eh, ya de ahí salgo del retiro. Eh, a mí me habían mencionado la consagración a Jesús por María y yo dije, no, no, yo con el mero retiro quedo, yo no necesito más. Seguía todavía un poco con la soberbia, con el temor. Cuando iba más de tanto luchar,
ella yo le decía que no, que luego iba a tener mi retiro, mi consagración, cuando en una de esas me logró entrar a un grupito de consagración. Fue de un llamado, fue porque la Virgen María lo quiso así, porque estábamos en una lección que podría ser la última para alguien poder ingresar. Logré ingresar y yo decía, no, pues bueno, ingresemos. Sentí rabia con mi madre porque yo decía, no, ya me quiere presionar, me quiere, no sé, obligarme a algo. Pero créeme que no me arrepiento, fue lo mejor que me pudo pasar, porque yo llegué a mi, empecé la consagración y ahí fue donde yo terminé como de moldear muchas cosas, por decirlo así, terminé de entender muchas cosas de lo que el Señor trataba de decirme, de lo que el Señor trataba de mostrarme. Cuando, cuando yo tuve mis luchas, en medio de la consagración tuve mis luchas, que sé que a muchos de nosotros nos ha pasado. Cuando ya este año decidí aprender a tocar guitarra. Yo de pequeño tuve una guitarra, fue un traído de un 24 de diciembre, pero no sabía usarla, era una guitarra que la tuve y siempre era guardadita. Así fue como comenzó. También cantaba de pequeño, siempre de pequeño me gustaba cantar mucho. Cantaba, pero a veces no me sentía seguro de mí mismo y decía que no, que tal cosa. Entonces decidí como, no, el canto no es lo mío, y como muchas cosas que no eran supuestamente lo mío. Cuando ya inició pues este año un proceso con mi padre y hermano en clases de guitarra. En las clases de guitarra súper bellas, para que el Señor se basa en muchas cosas y la Virgencita te pone todos los instrumentos para realmente lograr lo que anhelan. Y me puso un misionero de la comunidad de Lazos, un misionero que mejor profesor no nos pudo haber puesto, un profesor que se le entendía, un profesor que va por el mismo camino nuestro, que nos enseña que sí, que no. Entonces empezamos a aprender a tocar guitarra, un proceso muy bonito. Ya estaba en pleno proceso de consagración y, y ahí es donde ya me hacen la propuesta de si deseaba tocar cada sábado en mi clase de consagración. Mi consagración era los sábados, 6 de la tarde. Eso es una gracia que recibí, porque por lo menos en 3 o 4 meses ya sabía muchas cosas. En 3 o 4 meses me defendía. Entonces a mí me decían, eso es una gracia que recibiste, es que debes aprovechar. Es un método que puedes evangelizar y demostrarle a las demás personas, no quedártelo para ti solamente. Entonces recibí el consejo y me ponía a pensar, y yo, ¿y por qué no comenzar tocando en mi grupito de consagración con la guitarra? Y así fue. Comencé, me aprendía las canciones, yo deseaba cada vez aprenderme una canción nueva. Todos los días intentaba aprenderme una, cada semana, cuando ya empecé en el proceso de consagración. Y eso me hacía sentir súper bien. O sea, cada que yo tocaba en mi proceso de consagración, en mis clasecitas, en todo, yo me sentía súper bien. Sentía súper bien porque estaba haciendo algo que me gusta, evangelizar por medio de la música católica. Y veía que a la gente le gustaba también. Entonces yo decía, wow, ¿por qué no? Cuando ya, cuando ya empezamos ya con lo de los cenáculos, ya en mi familia hacemos una vez a la semana un cenáculo, y es algo muy hermoso, es súper hermoso, porque haces el rosario con ese amor, con ese fuego que enciende en tu corazón totalmente, con la música. Ya el rosario sin la música nos hace falta, la verdad. Pero, o sea, es hermoso porque como el rosario tiene tanto poder, que eso terminó de convertirme. Incluso eso terminó de moldearme, junto con la consagración, junto con el cenáculo, con la lección divina.
es algo muy hermoso porque antes yo decía que no podía, para mí era difícil al principio. Hubo un momento donde yo en tal clase no entendí nada y, y decía, o cuando intentaba tocar no me sonaba bien, decía, no puedo, no puedo, esto no es para mí, esto no es lo mío, me voy a retirar, ya, no es lo mío. Pero realmente puse como o sea, puse como esa voluntad, esa fuerza de voluntad, el empeño de que no, sí puedo, yo siento el llamado, me quiero alejar, pero yo siento un llamado, siento de que me gusta, de que el Señor me eligió para servir en esto, para armar un ejército mucho más grande. Entonces, por medio de la oración de mi familia, que la oración tiene demasiado poder, lo logramos. Me decían sí papi, sí, oraban mucho en que realmente no me retirara, no dejara la guitarra, de que lo siguiera, de que me siguiera acompañando el Señor, de que no me abandonara, de que me acompañara en esta lucha que tenía tan grande. Entonces es súper hermoso porque el apoyo lo he tenido. Sé que hay muchas personas que le ha tocado difícil, le ha tocado no recibir su apoyo familiar, que les toca solo, pero solamente les doy un consejo y es que siempre y cuando eh, ustedes sientan el llamado, no lo abandonen. Si sienten el llamado, luchen por eso, luchen para servir a Dios, que es lo mejor que pueda pasar en sus vidas. Es hermoso. Si en algún momento que la guitarra no te suena bien, inténtale, inténtale. Hay procesos o hay personas que aprenden más rápidas que otras, pero que se aprende, se aprende. Tú dices no poder, no poder, no poder, pero sí se puede. Yo creí que no podía. Yo decía, yo no puedo, no puedo, no puedo. Y me sonaba mal la guitarra, por días me sonaba mal y yo no puedo, no me suena bien, no quiero. Pero le pedí, encomendaba mucho a la Virgencita, encomendaba mucho al Señor y lo logré. Gracias a que, primero que todo, gloria a Dios. Segundo, a la oración de mi familia. Tercero, por haber tenido un profesor y por tener un profesor tan bueno. Y cuarto, por meter mi empeño, mi voluntad, que a veces necesitamos eso. O también necesitamos un pequeño empujón de alguien que nos lleve y nos diga, tú puedes, tú puedes, tú puedes. A mí me insistían demasiado porque mi hermano inició guitarra y a mí me decían, ¿por qué no entras a guitarra? Y yo decía que no, decía que no, que no, que no, que no, que no quiero la guitarra. Eso fue antes de yo ir en mi primer retiro, mi primer retiro espiritual, y me decían, ¿por qué no entras a la guitarra? Y yo, no, no, no quiero guitarra. Siento que no es lo mío. Entonces mi hermano siguió su proceso de guitarra y acá estamos. Ahora me doy cuenta cuánto hubiera deseado entrar a guitarra, que esto hubiera sido de antes. Pero el Señor sabe cómo hace sus cosas. Dios, Jesús, sabe cómo hace sus cosas. Él sabía de que era en ese momento, de que acá era, de que, de que mi conversión y de que servirle a Dios por medio de la música, evangelizar por medio de la música, era en ese momento. Todo el tiempo de Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas. Entonces, o sea, es hermoso de yo pensar que no podía y lo logré. Lo logré, acá estoy, empezando un camino bello, empecé un camino del cual no me arrepiento, es un camino que es lo mejor que me ha podido pasar, porque la música nos penetra el corazón, la música nos traspasa, porque sé que la conversión de muchos ha sido la música. La música puede sanar, y yo decía, yo me sano y puedo sanar, porque pronto voy a traer mi primera canción, que sé que a alguien le va a gustar, sé que a alguien puede ser su conversión, puede ser una canción que tú digas, wow, la música te acerca a Dios, el canto, es lo más bello que puede pasar porque cuando muchas personas cantan juntas y cantan con el corazón, cantan con toda su alma al Señor, es hermoso porque te sientes conmovido, te sientes bien, te sientes feliz. Ahora mi vida es feliz con Dios. Dios me dio esta gracia, la quiero aprovechar. Quiero evangelizar por medio de la música.
quiero aprovechar lo que la Virgencita, lo que la Virgen luchó para mi conversión, lo que la Virgen todo me lo puso ahí para tener mi conversión. Entonces, solamente es aprovechar las virtudes que tienes y las gracias que recibes. Entonces, sé que para muchas personas que la guitarra, que el tiempo, todo, simplemente es saber dividirlo, saber en qué momento es y aprovecharlo. Si tú sientes que la música, que la guitarra, que el canto es para ti, es porque así es. Como cuando sientes un llamado, como cuando sientes un llamado a un retiro espiritual, es exactamente lo mismo. Eh, Cuando sientes el llamado a consagrarte, a vivir un retiro, es porque así es. Porque cuando uno está allá es porque así lo quiso el Señor, así lo quiso la Virgen María. Entonces, es eso. Por favor, luchar. Este es mi proceso de conversión. Son muchas cosas, pero eso es como lo principal que realmente eh, logró como cambiarme. Logró meterme en este mundo, el cual es algo muy hermoso, que es lo que realmente el Señor quiere para todos nosotros. De que a veces cuando somos tercos y nos pasan las cosas, ahí es donde ya entendemos. Me pasó la situación con mi pareja y fue lo que terminó de estallar, porque antes de eso habían pasado muchas cosas, pero lo que pasó con mi pareja fue lo que terminó de estallar y fue donde yo dije, aquí es, yo necesito ese retiro. Salí del retiro y salí un poco tibio, salí a los primeros días bien, pero debes seguir el camino, debes alimentarte. Y pensaba enfriarme, pero no. Me pusieron la consagración a Jesús por María en los pies, prácticamente, y lo aproveché y aquí estoy. Eso fue lo que terminó de moldearme, la consagración, que es lo más hermoso que hay. Terminó de moldearme y acá estoy. Todavía tengo mis luchas, todavía tengo muchos ataques, pero sé que cada día con la oración, con el Santo Rosario, que es un arma muy fundamental, es un arma muy poderosa para combatir al demonio, sé que se puede lograr, se puede cambiar y ser mejor para la gloria de Dios. Entonces, los invito a que, por favor, luchen. Luchen, si no han vivido un retiro espiritual, vívanlo. Si no se ha consagrado, conságrense. No se van a arrepentir. Sé que es un camino difícil, sí, pero después de que tú logras traspasar esos obstáculos, logras pasar ese muro que te pone el demonio o que te pone ese proceso que llevas, todo es diferente, todo es hermoso, te sientes tranquilo, te sientes en paz. Si es la música, y créeme que si tú le pones esfuerzo y cuando le pongas empeño en lograr tocar este instrumento o cualquier otro instrumento musical por medio del canto, al Señor te vas a sentir en paz, porque yo canto y me siento en paz, yo canto y me siento tranquilo. No se decaigan, no dejen de luchar, porque sé que ustedes pueden, sé que no es fácil, pero de que si sienten el llamado, así es. Entonces, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros y que nos dé esa gracia, esas fuerzas de luchar. Que nos dé esas ganas de lograr lo que queremos para el Señor, de servirle a Él, de crecer en el ejército. También vamos a pedirle que nos quite los temores. Yo logré quitar mis temores cuando decidí tener a Jesús en mi corazón. Entonces, no dejen a Jesús a un lado, no se alejen de Dios. Que si estás lejos de Él, tus temores seguirán. Entonces, tenlo en tu corazón con la Madre Santísima para que tus heridas, para que tus temores desaparezcan y te sientas seguro de ti mismo. Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten, no me da miedo el ayer, ni tampoco mi mirada quieren ver el porvenir, ni saber a dónde ir.
las preocupaciones yo no me puedo encargar. Si no tengo más razones o si me voy a quebrar, Dios me dice hay que esperar bajo tu manto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento, esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti. De estrellas que iluminarán mis noches. Ya no habrán juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer. Bueno, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, vuelvo y repito, no se alejen del rosario, no se alejen de la oración, que es algo que siempre te mantiene firme, te alimenta, ya sea en la evangelización, ya sea por permanecer en este camino que es difícil, pero no imposible. Entonces, ya sabes, los invito a que no se rindan, a que si para ti es difícil, hazlo fácil, de que se puede con todo, con toda la facilidad si tienes al Señor en tu corazón, si tienes a Dios de por medio. No dejes de invocar a la Virgen María desde que te levantas hasta que te acuestas, que ella va a ser ese instrumento, esa gran ayuda para realmente lograr nuestro prometido. Entonces, esto fue todo, un testimonio corto. Espero realmente pueda ser un empujón para alguien, de que quizás tenga sus luchas, sus ataques, pero sé de que si decides a tener a Dios en tu vida, muchas cosas van a mejorar para ti. Todo cambiará prácticamente. Entonces, espero tengan un resto de semana feliz y que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Dios los bendiga.